Buenos días, alumnos queridos. Un placer estar con ustedes en esta sesión de clase, dando gracias a Dios y al corazón de Jesús. Mi nombre es Marelis Ramos, área en Ciencia y Tecnología, atenta para servirles. La oración en el día de hoy es: Padre, te pido, me ayudes a entregarte todas mis cargas, mis angustias, mis necesidades en tus manos y descansar en ti, Señor. Que tu dulce amor me acompañe siempre, que tu mano me proteja, que tu espíritu disipe toda oscuridad que haya en mí. Bajo tu amparo dejo a mi familia y a mis amigos. Bendícelos, Padre. Amén. En esta semana vamos a estar viendo lo que es calor y temperatura en esta nueva sesión de clase. El calor es la transferencia de energía entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. Es un tipo de energía que se produce por la vibración de moléculas y provoca la subida de las temperaturas. En fin, es una temperatura elevada en el ambiente o en el cuerpo. Fíjense que por lo general siempre se confunde lo que es calor de temperatura. La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío, que puede ser medida con un termómetro. Siempre va a ser considerada una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general. Y siempre vamos a estar midiéndolo por medio de un termómetro. Tenemos los mecanismos de transferencia de calor. Sí, fíjense que en los mecanismos de transferencia de calor tenemos lo que es la conducción, transferencia de calor a través de un material. En este caso, fíjense que siempre va a ser a través de un sólido en contacto directo con otro sólido. Fíjense en el ejemplo allí que en la imagen. Luego tenemos lo que es la convección, que es transferencia de calor que se produce en los fluidos. En este caso, líquidos, gases. En este caso, fíjense que tenemos allí transferencia de calor por ascenso de un gas o líquido. En este caso, cuando tenemos movimiento de agua en una olla, corrientes de aire, en este caso el viento, o el agua hirviendo. Ese es uno de los ejemplos de convección. Luego tenemos lo que es radiación, transferencia de calor mediante ondas. Fíjense, tenemos varios ejemplos. Los granos de maíz que son calentados por la radiación en el microondas. Estos granos se calientan, estos granos se calientan, ¿ok? Cediendo más calor a los granos de alrededor, haciendo que se calienten doblemente, ¿ok? El que quiera realizar su experimento de los mecanismos de transferencia lo puede hacer, en este caso, colocando ejemplos concretos, y de allí ustedes pueden realizar su experimento, el cual van a realizar más adelante. Fíjense, aquí tenemos un cuadro comparativo entre calor y temperatura. Calor es una energía en tránsito, fluye de mayor temperatura a menor temperatura. Temperatura es una sensación de calor y corresponde a la energía del movimiento de sus partículas. Lo que les dije anteriormente, que calor y temperatura no es lo mismo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes puedan diferenciar. Se mide con un instrumento llamado calorímetro. Sus unidades
son calorías, joule, kilocalorías en este caso. Y la temperatura siempre se va a medir con un termómetro. Tenemos allí las unidades Celsius, Kelvin y Fahrenheit. En la próxima clase estaremos trabajando con las unidades de temperatura y realizando algunos ejercicios por allí para que ustedes se den cuenta que no es lo mismo. Fíjense, temperatura. Siempre las unidades van a ser en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Las vamos a medir siempre con un termómetro. Y el calor, en este caso el instrumento va a ser el calorímetro y las unidades son joule o calorías o kilocalorías. Tenemos ejemplos de calor. El calor que irradia el sol, fíjense, eso nos va a producir a nosotros calor en el cuerpo. El calor que se desprende de una hornilla, el calor de una resistencia térmica, la combustión en un motor, la radiación de un bombillo, el calor que desprende una batería, el calor que desprende el cuerpo humano en sí, en este caso, fíjense, vamos a tener calor, el calor que proporciona un acondicionador de ambiente, en este caso calefacción. Cuando dos cuerpos se friccionan, generan calor. Los procesos mecanizados de piezas, por ello se usan refrigerantes como la taladrina. Tenemos aquí los ejemplos de temperatura. La temperatura media que tiene el cuerpo del ser humano, nuestra temperatura en este caso corporal. Cuando la temperatura del cuerpo humano aumenta, las personas tienen fiebre. Fíjense, ese es un ejemplo concreto de lo que es temperatura. Cuando la temperatura del cuerpo humano baja, la persona tiene hipotermia, también es otro ejemplo concreto. La temperatura que tiene el sol, la temperatura de la atmósfera, asimismo la temperatura a la que hierve el agua, la temperatura que tiene un auto al estar encendido es diferente a la que tiene cuando está apagado. La mayoría de las personas regulan la temperatura del agua para bañarse. Fíjense. Tenemos la actividad final que van a realizar allí, van a investigar los tipos de termómetros que hay. Es opcional aquí la actividad, realizar un termómetro casero, sencillo, puede ser con material reciclable, o poner en evidencia ejemplos de temperatura o calor por medio de experimentos sencillos, el cual te resulte más fácil y divertido. Allí tienen que, bueno, investigar, mencionar tus materiales y procedimientos. Van a explicar y luego van a enviar su evidencia. Aparte de eso, les dije que pueden hacer experimentos a través de los mecanismos de transferencia de calor. Puede ser por conducción, por convección o por radiación. Son experimentos sencillos donde ustedes van a poder evidenciar allí y poder diferenciar lo que es calor y temperatura.